Detalles del momento. Muy buenos días, amigos televidentes de Detalles del Momento. Sean todos bienvenidos a esta edición correspondiente a hoy, 23 de junio del año 2020. Un día del Padre en el que se conjugan una serie de sentimientos encontrados. Y lo primero que tengo que poner en alto relieve en este día es compartir, introducirme al duelo indudablemente nacional por la pérdida de un gran hombre de Dios, de Monseñor Obispo Emérito de León, Bosco Vivas Robelo. El obispo sabio, como le llamábamos en el diálogo nacional, el hombre que gracias a su sapiencia pudo hacer aterrizar los conceptos tan encontrados que se daban en aquel contexto y que algunos de sus colegas querían tomarlos como un referente político para hacer planteamientos alejados evidentemente del Evangelio, de ese concepto de dar las buenas nuevas que siempre caracterizó a Monseñor Bosco Vivas Robelo, con quien me unió una amistad muy especial. Bosco Vivas Robelo siempre visitó mi casa cuando, en el contexto de los tradicionales nacimientos al niño Dios que hacía, llegaba a bendecirlo, a apreciar aquella obra de arte cristiana. Y platicábamos y conversábamos sobre una gran cantidad de temas que, sin profundizarlos, únicamente diré, compartíamos plenamente. Descanse en paz ese gran hombre de Dios, Bosco Vivas Robelo, obispo emérito de la ciudad de León, y estaremos a la espera de cualquier consideración que nos indique cuál va a ser el rumbo de sus exequias. Quiero saludar muy especialmente a quien es uno de los integrantes del equipo de Detalles del Momento, con quien Mirna Zapata vive peleando todos los días. Quiero saludar al cumpleañero de hoy, a Julio Juárez. Posiblemente, si menciono el nombre aquí en el Canal 6, no lo ubiquen, pero hoy mi Nino, quien me hace el teleprompter, quien me asiste aquí en el estudio, quien me pinta el set con una disciplina impresionantemente acentuada, está cumpliendo hoy 42 años. Así que todo el equipo de Detalles del Momento trasladamos nuestro más efusivo saludo a mi Nino. Ahí lo tienen en pantalla, al hombre que siempre anda con mascarilla. Muchas gracias, mi Nino. Comportate. Vamos a lo nuestro. El Día del Padre es para que levantemos agradecidamente la pureza de nuestros mejores sentires. Para nuestro más grande creador, Dios, nuestro papachú. Pero terrenalmente hablando, en este día, representamos al papá como un superhombre, el héroe que defiende a los suyos en todas circunstancias, porque es una combinación de razón y sentimiento que te dice no cuando es lo justo y sabe decirte sí cuando es lo conveniente. El papá es un higo que luce duro por fuera y puro dulce por dentro. Es un director de orquesta
es el maestro de la escuela de la vida. Así visiono al mío, a don Joaquín Absalón Pastora. Y aunque yo en lo personal no haya recibido la bendición de procrear y tener un hijo o una hija, me acerqué hace un tiempo a esa experiencia divina criando a alguien que me fue especial. Y aunque resultó ser muy efímero, valió la pena. Saludo entonces a la paternidad responsable, pero lamentando a la vez la existencia de tantos hogares que resienten la ausencia de esa figura tan fundamental, porque al margen de las razones, los que sufren ese inmenso vacío son los hijos que crecen sin paradigmas, desorientados y desconfiados de una vida en la cual no encontramos la mano amiga del consejo que predica con amor y firmeza sobre los riesgos, los peligros y las amenazas. Celebro este día compartiendo con ustedes una pequeña muestra del inmenso apoyo de un padre en la vida de un hijo y el significado de ser papá para aquellos que tuvieron la bendición de serlo. Para todos los padres de Nicaragua. Los que van de fracaso en fracaso,
El oposicionismo en nuestro país se derrotó demasiado temprano. A 16 meses de las elecciones, estos que andan de fracaso en fracaso fueron tan egoístas que no nos permitieron seguir gozando por un tiempo más las contradicciones, los berrinches, las descalificaciones y los odios viscerales entre ellos, y que deben ser para los que estamos, gracias a Dios, del otro lado, materias a aprender, para que nunca se nos ocurra andar esos caminos que te conducen únicamente a la lástima, porque lástima es lo único que dan, y son en definitiva un espejo en el que nadie que quiera ser parte de un futuro de paz y desarrollo se quiere ver. Este oposicionismo cuenta al final de un camino que no tiene salida únicamente con dos elementos: el padrinazgo del imperio norteamericano, que ya se hartó de ser estafado por la politiquería de sus ahijados, y la mentira que como estandarte usan mediáticamente algunos espacios que no tienen credibilidad. En cuanto al tío Sam, este sabe que la intentona golpista, tras su evidente fracaso, fortaleció la convicción antiimperial del nicaragüense, y que por tal identifica en cada uno de esos fracasados oposicionistas a un lacayo y vendepatria que efectivamente existe, que está ahí, que seguirá hablando cotidianamente sus locuras, pero con el ojo avisor de un pueblo que desespera para que en las próximas elecciones del 2021 una montaña de votos sepulte a todos esos dinosaurios de la politiquería para que se vayan a trabajar, para que al fin abandonen la vagancia y no sigan siendo mantenidos. De eso que afirmo está claro el frente mediático del terrorismo criollo, y por ello se quedaron exaltando cualquier cosa que fuera de nuestras fronteras hieda a agresión contra Nicaragua, porque ya eso es lo único que les queda ante la incapacidad de generar condiciones que les sean propicias internamente para encontrar en el elector razones para que se llegue a creer que tendrán posibilidades de cambiar algo que ya todo el mundo sabe que aquí, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, al frente de una alianza que será mucho mayor de la que ahora tiene, vencerá en el 2021. La desesperación de todos los malos consejeros y los peores de todos, más cuando las frustraciones se comparten entre tumbas abiertas que expiden todo tipo de hedores, en este caso aquellos que reflejan sentimientos de derrota entre quienes llegaron a comerse la carne sin haber tirado el venado, es precisamente el odio. Hace 2 años, las siglas e individuos que ejecutaron el fallido golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Nicaragua y bañaron de sangre al país, creyeron tenerlas todas consigo, porque lograron construir la imagen de que tenían a su favor al pueblo. Pero los que realmente aterrorizaron, torturaron, trancaron y destruyeron al país no pasaron de 3.000 delincuentes bien financiados por Estados Unidos y por banqueros que supongo pretendieron en la revoluta quedarse con los depósitos de los cuentahabientes porque apostaban a que del país saldrían en desbandada un montón de gente, lo que por supuesto no sucedió. Y es que esos que ya se miraban como presidentes, diputados, magistrados, directores de entes autónomos, alcaldes, concejales, etcétera, porque hasta ya tenían listo el gabinete y a los nuevos embajadores, hoy por hoy, por separado, como para echarse cada quien la culpa de sus fracasos, el MRS, el COSEP, ANCHAN, la Alianza Cínica, los azules blanqueados, el PLC, los EPORELES, los fantasmales conservadores, los mal llamados estudiantes, los más viscerales obispos de la Conferencia Episcopal, las falsas comisiones de derechos humanos
y toda partícula que sea una mancha en el archipiélago oposicionista, cada quien a cual más cara destemplada, alando todos por su lado. Buscan ellos una respuesta razonable para aminorar el enfado imperial que fue el más expuesto como patrocinador y financista de todo este enorme complot que fracasó, que fue vencido y que expuso una alucinante avaricia de poder que dejó frustrados a quienes se miraban como presidenciables, pero en realidad solo para figurar y terminar de robar lo que no pudieron antes del 2007. Porque en aquellos tiempos lo que pudo existir en las arcas abiertas fue a parar directamente a los bolsillos de muchos de esos que ahora se autoproclaman líderes y salvadores y que desorbitados por un inmoral nivel de vida hoy se descubren quebrados y sin reales. Y por eso insisten en asaltar otra vez la res pública, como ya antes lo hicieron y con un daño tremendo. Viviendo el presente, uno no termina de sorprenderse por la capacidad autodestructiva de estos individuos. Porque la semana pasada, una seguidilla de eventos telúricos amaquearon esa sociedad perversa del oposicionismo. Para citar algunos terremotos que continúan soterrando los suspiros del fracaso, el PLC que existe porque respira, pero al final es un cadáver tan viviente como el resto de los muertos en el oposicionismo, como efecto de su dedocracia interna, violó descaradamente sus estatutos, defenestró a su presidenta nacional y a varios departamentales y creó olas tan grandes que tras ser impugnado ante el Consejo Supremo Electoral, hoy tienen la cuerda floja su personalidad jurídica y un pleito de perros y gatos donde las heridas difícilmente podrán cerrar. Los azul y blanco, los azul blanqueados, publicaron una sábana de lamentos para despotricar contra los de la Alianza Cínica, mientras el club donde brillan los empresarios de Maletín la enderezaron, acusando a los sepulcros blanqueados de Félix Maradiaga, acusándose cada quien de ser los obstáculos del fracaso y del fracasado intento por dar forma a una coalición nacional, léase colisión nacional, donde los egos y las vanidades no dejan espacio a nadie más. Pero además de eso, el comentarista Jaime Arellano, un artefacto implosivo en cualquier parte donde éste hizo gala como desadaptado, renunció a la sigla donde estaba, mientras la sigla dijo que lo expulsaba por infidente, algo muy propio de ese quien va ganando más fracasos y más locuras. Pero además de Jaime Arellano, renunció a la Alianza Cínica el tal Edwin Carcache, un vago profesional, un vividor y estafador, que para lo único que le sirve la cabeza es para ponerse el sombrero y que destaca entre las miserias humanas como el más rancio ignorante que un día de estos terminará envenenado por su propio veneno. ¿Y cómo dejar por fuera a la flamante comisionada de Seawater en Miami, Sofía Lacayo, enredada porque cree tener el peso de una congresista de Estados Unidos, enemiga pública de la paz de los nicaragüenses, pidiendo cuentas al oposicionismo terrorista de Nicaragua por los fondos que según ella han sido robados? Y en contraposición, ¿cómo no destacar a la Lucía Pineda Uao, muy bien instalada en Costa Rica, su verdadero país, contrapunteando a la commissioner de Seawater, porque ésta le tocó la bolsa a quien vive engañando a toda la pelotita del mundo con respecto a lo que vive nuestro país? Hay mucha gente que antes era parte del oposicionismo y que ahora decidió ser parte de los sin partido. Y se refleja en un bolsón explorado recientemente y al que ya me referí antes. Y francamente,
a esas personas decentes que se saben engañadas, no las veo por ningún lado apoyando electoralmente a todos esos bandidos disfrazados de libertadores, que con el concurso de la prensa S.A., el partido de papel de la carretera norte, Radio Corporación que habla el lenguaje del odio, los canales de televisión que ya conocemos, algunas páginas web y redes sociales, pretendieron destruir Nicaragua, lo que no lograron, ni veo ahora más que nunca que algún día lo puedan lograr. Toda esa hemorragia de maldad, ese odio frenético, esa locura diabólica de asesinar a nombre de una libertad que ya el pueblo de Nicaragua tenía, de una democracia que ya el nicaragüense tiene, fue en realidad lo que los comenzó a dividir, a distanciar y a desesperarlos. Y de ahí que públicamente los unos contra los otros se lanzaran a matar entre sí. Y la prueba la evidencian todos los días cuando públicamente se beben cada quien la sangre del otro y en pajía. Por eso mismo los bárbaros no pudieron seguir engañando a los que en algún momento pensaron que había algo de justo en aquellas protestas. Hoy se sienten marcados por su propia barbarie, tienen miedo a su propia monstruosidad y evitan exponerse en público porque hay millones de dedos que lo señalan y se aterrorizan que les hagan lo mismo que ellos se le hicieron a otros por pensar distinto, porque saben que sin proponérselo hicieron del partido sandinista, que estaba dormido, una familia graníticamente unida, y porque llevaron al desprestigio a la propia Iglesia Católica. Y hoy se realizan como la peor pesadilla que le pudo pasar al país y sienten que la justicia los puede alcanzar porque se saben criminales y tienen razón, porque igual mata a aquel que ala el gatillo que aquel que planifica intelectualmente el asesinato. Y eso es lo que hicieron en el fallido golpe de Estado, que nos dejó una economía derrumbada, pero lo más triste, el efecto moral de aquella tragedia. Ya pasaron más de 2 años de aquello y estamos esperando que pidan perdón, porque mientras no lo hagan, el juicio moral, más que el penal, estará sentenciando sobre ellos penas que siempre serán más implacables que la cárcel misma, porque las sufrirán desde el encierro de sus propias conciencias. ¿Qué victoria puede ser aquella que derramó sangre inocente? ¿Qué triunfo se puede fundamentar en el odio? ¿Qué empatía puede generar la destrucción de un país? ¿Qué mérito tiene haber propiciado tantas muertes sin que ninguno de esos falsos líderes hubiera estado, aunque sea un segundo en un tranque, aunque sea para tostarse por el sol, porque todo el tiempo se la pasaron en aire acondicionado? Estos falsos salvadores y libertadores que mandaron a matar y a destruir a tontos útiles que ya no los siguen, ni siquiera desde el falso liderazgo que asumieron tuvieron la dignidad de arriesgar nada, porque ninguno de ellos fue capaz de asomarse a un tranque. ¿Y cómo lo iban a hacer? Si lo primero que dispusieron, una vez que recibieron la orden de asesinar, fue la de sacar a sus hijitos y espositas a Miami, pero bien apertrechados, porque para eso siempre hay mucho. El único fin que ha tenido toda esta barbarie es la renuncia del presidente Ortega, que los espera en el 2021. Es el adelanto de las elecciones, que se quedó en los cuernos de la luna, y la sustitución de todos los funcionarios en que descansan los poderes del Estado, porque la idea no era la democratización del país, sino la instalación de una verdadera dictadura por individuos que no saben ni cómo se llaman y a los que el imperio, el amo, les ha conferido la misión de exterminar al sandinismo. Y francamente me pregunto, ¿cómo será eso? Porque mientras el golpismo se extermina por sí mismo y fragmenta en sus propias contradicciones, el sandinismo se multiplica y une para enfrentar una amenaza que está controlada,
conjurada y aunque estable, desde sus propios fracasos continuamente observada, porque no la debemos descuidar. Porque oficial y extraoficialmente es un paciente que, aunque agónico, aún toma sopita desde la cucharadita financiera de los Estados Unidos, que sigue soltando estipendios, pero solo para que aquí, de vez en cuando, aparezcan las miserias humanas, haciendo una de esas payasadas que son todas locuras, que no perturban ni a esas moscas que se les corren. El oposicionismo no parece hablar español y a lo mejor como el presidente Ortega no habla inglés, ellos no entienden. Sin embargo, el mensaje es claro. No hay adelanto de elecciones. Nuestra prioridad hoy por hoy es en primer lugar la salubridad pública. Nuestra prioridad es administrar con sabiduría la pandemia del COVID-19 y en consecuencia en nuestra agenda lo que nos preocupa es vencer al coronavirus, porque si del odio virus se trata, este no es más que un periódico de ayer. Que Dios bendiga a Nicaragua. Me separo por un breve instante, pero a nuestro retorno estaremos hablando con el ministro director de SINAPRED, doctor Guillermo González, sobre el planteamiento virtual del segundo ejercicio nacional contra ahora en la agenda la pandemia del coronavirus. Quédese con nosotros, ya regresamos. Estamos próximos, amigos televidentes, a ser testigos del segundo ejercicio nacional de protección a la vida. Nada más que ahora, por las circunstancias que estamos padeciendo, que conocemos y que estamos combatiendo, se hará de una manera virtual. ¿Cómo es eso? Porque un ejercicio de esta naturaleza tiene connomentos que son difíciles de apreciar desde un punto de vista virtual. Y por eso hemos invitado el día de hoy al doctor Guillermo González, ministro director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, al que además de recibirlo, lo felicitamos hoy en el Día del Padre. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Absalón. Reiterarte también a ti las felicitaciones por el Día del Padre y, si me permites, también extenderlo a todos los padres de Nicaragua y a todos aquellos compañeros y compañeras que, si por alguna razón su papá no está vivo, pues que esa llama este día la tengamos presente para recordarlo de la mejor manera lo que fue su padre. En un día tan especial como hoy, que también es el natalicio, ¿verdad?, del comandante jefe del Frente Sandinista, Carlos Fonseca Amador. Creemos que es un día muy especial para todos los nicaragüenses. En efecto, Absalón, quisiera retomar tus últimas frases para poder contextualizar la explicación de esta mañana. Tenemos varios años que venimos en un proceso como gobierno de ir trabajando en todos los niveles y en distintas direcciones para que nuestra población vaya cada día tomando más conciencia, en primer lugar, de lo que son riesgos, ¿verdad?, cotidianos, a los cuales las 24 horas del día estamos expuestos. Algunos de ellos son provocados por fenómenos naturales, otros son provocados por los mismos aspectos del desarrollo. Por ejemplo, en la medida que hoy tenemos una cobertura de energía eléctrica en todo el país, también hay que decir que tenemos un tendido eléctrico muy amplio, ¿verdad? Y eso, si bien proporciona mucha alegría, mucha tranquilidad, contribuye al desarrollo, también tiene sus riesgos. La energía eléctrica tiene sus riesgos. En la medida que utilizamos gas propano, en la medida que utilizamos combustible y que circule en las ciudades, todo eso es parte del desarrollo y en algún momento pueden haber accidentes que puedan afectar a las personas. Entonces estoy hablando de distintos riesgos, de distintos peligros, de distintas amenazas. Pero cuando hablamos de gestión de riesgos, hablamos también de un tipo de amenaza que muy poco se menciona, se discute,
que son las amenazas por organismos biológicos. Y en este caso estamos hablando de la pandemia del coronavirus, ¿verdad? Que para el SINAPRED es nuevo, totalmente. Es decir, nuevo en el sentido también de hacerlo público, ¿ya? Entonces, este contexto nos ha traído, por un lado, bueno, obviamente a darnos cuenta que tenemos que estar listos, que tenemos que saber qué hacer para evitar el contagio, ¿verdad? Pero esas prácticas que son, yo diría, muchas de ellas muy positivas para el ser humano, lavarse las manos, saber toser, cuidarse en cuanto a los contactos, es decir, una serie de pequeñas medidas que el Ministerio de Salud ha venido insistiendo desde hace meses frente al coronavirus. Una nueva cultura de vida. Nos está generando una nueva cultura que también debe ser parte de ese aprendizaje que venimos teniendo de cara a las amenazas. Entonces, por un lado, ¿verdad?, la idea es estar claro que debemos seguirnos preparando, ¿verdad?, frente a situaciones. Estamos en el periodo de invierno. Hace unos días estuvimos por acá conversando sobre el tema del invierno. El invierno en algunos momentos provoca en algunos lugares, para algunas poblaciones, algunos efectos negativos, y frente a eso la población tiene que estar preparada. ¿Cuál es la relación entre un aspecto y el otro? Que tiene que estar preparada tomando en consideración y sin perder de vista que estamos en un contexto de pandemia. ¿Qué queremos decir? Que si, por ejemplo, Santa Rosa, un barrio de Managua, ¿verdad?, que en uno de sus sectores tiene, por razones de su ubicación, ¿verdad?, tiene mucha propensión a que las casas se aneguen, ¿verdad?, y que puede ocurrir que en algún momento ese anegamiento llegue a un nivel más amplio. Bueno, las personas tienen que aprender a cómo enfrentar esa situación sin descuidar la idea de que estamos en una pandemia y que las medidas de protección para la pandemia, ¿verdad?, no se deben obviar frente a una situación como esa. Si tú quieres, ese es el marco conceptual. Es decir, vamos a realizar un ejercicio en el cual, por un lado, tenemos que tomar en consideración en qué contexto estamos, qué cosas hay que hacer y qué cosas no hay que hacer, ¿verdad?, para desarrollarlo. Entonces, uno de los aspectos, tomando en consideración... Doctor, permítame nada más hacer una pausa comercial que me están pidiendo. Y venimos en el cómo es que se va a hacer. Así es. Ese ejercicio virtual a propósito del contexto en el que nos encontramos. Ya volvemos. Continuamos, amigos televidentes, con el doctor Guillermo González, ministro, director del SINAPRED. Estamos hablando del segundo ejercicio nacional de protección a la vida, nada más que esto será ahora de manera virtual. Ya habló el doctor del aspecto macro. Vámonos a la sustancia. ¿Cómo es que se va a realizar esto virtualmente? Así es. Antes de entrar, solo te explico lo último de lo que estábamos explicando. Entonces, y de lo que no hay que hacer, ¿verdad?, es que la gente se junte en este contexto. Entonces, insisto, mantener las buenas prácticas, desarrollar y fomentar las nuevas prácticas, pero procurando que no haya contactos, muchos contactos humanos. ¿Cuál fue entonces la alternativa que se encontró? En todo el desarrollo del ejercicio, nosotros hemos venido también desarrollando todo un sistema de comunicación, uso de medios tecnológicos, comunicaciones a través de videoconferencias, distintos usos también de las redes sociales. Entonces el gobierno tomó la decisión que vamos a hacer el ejercicio utilizando todo lo que son los medios tecnológicos, ¿verdad?, todos los medios virtuales que nos permitan contactarnos, entre comillas, ¿verdad?, porque también es un contacto nada más que no físico, a través del cual nosotros vamos desde anunciar la situación que va a ocurrir, ¿verdad?, en el ejercicio, que es el paso de una tormenta tropical que tiene X, Y, Z efectos en varios lugares del país. Y al mismo tiempo, a partir de ese momento y utilizando redes sociales, vamos a comunicarnos desde el nivel nacional, departamental, municipal, y al llegar al nivel municipal vamos a entrar a todas las redes, especialmente aquellos lugares que le llamamos puntos críticos. Porque puntos críticos, yo he insistido en algunas comparecencias por acá, tiene el lado natural,
es decir, un lugar donde se puede producir una inundación, un deslizamiento, etcétera, pero tiene el lado social. Eso se refiere a una organización social, a un liderazgo comunitario, a gente que está pendiente de lo que pasa ahí. Entonces, el ejercicio desde el nivel municipal y nosotros conectados desde el CODE Nacional vamos a estar viendo eso, se va a activar, entre comillas, a todo el tendido social, especialmente en los puntos críticos. Los líderes comunitarios van a activar, entre comillas, vía mecanismos virtuales, a todos los miembros del comité de barrio, van a activar a los miembros de la brigada, van a girarle instrucciones, ¿verdad?, de lo que se va a hacer por las afectaciones que se han tenido, entre comillas también, ¿verdad?, de tal manera que va a haber una movilización, entre comillas, ¿verdad?, virtual en todo el país. ¿Cómo va a ser esa comunicación? Nosotros vamos a informar, ¿verdad?, de lo que está pasando, la tormenta tropical. Vamos a estar mandando a través de las redes sociales videos que muestran cómo esa tormenta tropical está afectando el país. Esos pequeños videos van a llegar hasta el barrio, ¿verdad?, para que la población perciba el efecto, ¿verdad?, vea y ponga en práctica lo que en sus planes familiares, comunitarios, tienen como respuesta frente a esas situaciones, y virtualmente los van a poner en práctica. Una vez que ese proceso que se está dando fundamentalmente en todo lo que llamamos puntos críticos ocurre, comienza el proceso inverso, es decir, el liderazgo comunitario, ¿verdad?, los compañeros de la brigada comienzan a informar. Del interior a la capital. Y viene de retroceso hasta el nivel nacional. Vamos a estar aproximadamente una hora, hora y media, todo el país, Absalón, en contacto, pero insisto, en contacto virtual. Ahí estamos viendo Exactamente, en contacto virtual. Una perspectiva de lo que puede ser esto. Así va a ser, ¿no? Es decir, en un contacto virtual donde vamos a estar dando instrucciones, pero al mismo tiempo recibiendo informaciones, ¿verdad? Es decir, el país como un todo enfrentando un momento de crisis, ¿verdad? De alguna manera, esto nos va a permitir reforzar esos mecanismos que en la práctica también pocas veces son visibles a la hora de las crisis, porque esto también ya lo utilizamos. Por ejemplo, tenemos meses de estarnos reuniendo. Aquí mismo te explicaba en la entrevista pasada que hemos hecho un monitoreo departamento por departamento, municipio por municipio, de la ejecución de los planes, y lo hemos hecho de manera virtual, ¿verdad? Los compañeros han estado presentando, mostrándonos el trabajo que han venido haciendo, ¿verdad? Nosotros hemos estado dando instrucciones de manera virtual, de tal forma que esto nos ha permitido tener un contacto visual. Entonces yo diría que este ejercicio va a mostrar la acumulación de varias cosas. Primero, todo ese aprendizaje que hemos venido teniendo como sociedad sobre el tema de cómo enfrentar los fenómenos naturales. La organización que tenemos, que por eso te hablo de la organización desde el barrio, desde la comunidad, los mecanismos de vinculación entre el barrio, la comunidad, los municipios hasta el nivel nacional, pero también lo que hemos venido incorporando en los últimos meses, que es el uso de las redes sociales y los mecanismos de comunicación y de interacción, de tal manera que ahí vamos a ver confluido varios de estos aspectos, ¿verdad? Igual manera, todo el proceso de capacitación que hemos desarrollado todos estos años nos ha permitido también irnos dando cuenta de cuáles son aquellas mejores formas de pasar la información. Por eso te hablo que no vamos a ponernos a leer, ¿verdad?, un pesado documento sobre la situación meteorológica, sino de manera muy sencilla, un videíto que va a recorrer todo el país, que va a llegar hasta el barrio mostrando cómo la tormenta tropical está afectando el país. Ustedes en cada uno de estos simulacros, dependiendo de las características territoriales, han tratado asuntos de terremotos, de tsunamis, erupciones volcánicas, todo lo que pueda representar el elemento de la naturaleza, reaccionando frente a situaciones que escapan a la naturaleza humana. Pero ahora hay un nuevo elemento. Así es. El tema de la pandemia. Así es. ¿Cómo cabe en este concepto ahora? Bueno, en este concepto, inclusive parte de la preparación está haciendo que vamos a hacer, ya desde este lunes comenzó en las comunidades a hacerse una discusión sobre cómo los procesos de evacuación deben hacer guardando las medidas que indique el MINSA para protegerse del virus.
nosotros partimos de un concepto. Tenemos que aprender a manejar la crisis. Y eso significa que tenemos que hacer lo que hay que hacer para protegerse, y eso implica todo. Si estamos hablando de una inundación, protegernos del agua que nos llega, que nos puede llegar hasta donde sea, pero sin descuidar las medidas que hay que tener de cara a la pandemia, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a evacuar, vamos a hacerlo ordenadamente, guardando la distancia, ¿verdad? Si vamos a tener que reunirnos fuera de nuestra casa por razones que nos mueve, digamos, en la inundación, el deslizamiento, lo que sea, pues lo vamos a hacer cada quien con mascarilla. Cada quien con su mascarilla, inmediatamente buscar cómo mantener las medidas de higiene, en fin. Por eso parte de la preparación de este ejercicio ha sido retomar, rediscutir, ¿verdad?, a la luz de la preparación frente al fenómeno natural, las medidas. El hecho que lleguemos, ojalá que no, pues nunca, a tener una situación crítica por una inundación, no nos debe hacer olvidar de las medidas de prevención. Estamos clarísimos, eso va a ser un aprendizaje, es natural. A la hora de un temblor todo el mundo se olvida de todo, ¿verdad? Pero algo queda. Pero precisamente ese es el esfuerzo del ejercicio, ¿verdad? Que tengamos que siempre en mente que independientemente que sea un temblor, una inundación, un deslizamiento, nosotros tenemos que tener presente las medidas contra el coronavirus. Por eso te digo que lo que vamos haciendo es acumulando cada vez las mejores prácticas. Las mejores prácticas para defenderte ante los fenómenos naturales, pero las mejores prácticas también que te tienen que permitir defenderte de lo que sería una amenaza biológica como sería el coronavirus. ¿Para cuándo tienen programada ustedes la ejecución de este segundo ejercicio nacional? ¿Y qué cantidad de gente se involucra? Bueno, el ejercicio va a ser dentro de 2 días, el 25 de junio. Estamos calculando que como mínimo se van a involucrar alrededor de más de 150.000 personas vía, digamos, de forma directa, a través de las redes sociales. Y de forma indirecta van a haber más personas, porque, por ejemplo, en cada barrio van a convocar a los miembros de la brigada. Cada brigada tiene 10 miembros. Entonces, esto se va a ir multiplicando, ¿verdad? Y vamos a tener nosotros un mecanismo de interacción permanente de todo el nivel nacional. Aquí lo fundamental... Ya no van a haber ejemplificaciones masivas, ahora va a ser virtual. En este caso, ¿verdad? Y de acuerdo al comportamiento de la pandemia, ¿verdad?, lo más recomendable es hacerlo de esta manera, ¿verdad? No descuidar, ¿verdad?, que estamos a las puertas del periodo ciclónico y hay que seguirnos preparando, pero tomando en cuenta que estamos en este contexto de pandemia. Lo bueno es eso. Por un lado, que incorporemos esas buenas prácticas. ¿Cómo estar listos frente a fenómenos naturales, tomando en cuenta que pueden haber fenómenos biológicos que nos puedan afectar, ¿verdad? Por un lado, pero por otro lado, cómo aprovechar al máximo las redes sociales, los mecanismos de comunicación, para lograr una mayor integración a la hora del manejo de una crisis. Y ahora hasta viene un nuevo elemento, ministro, que no tiene nada que ver con la pandemia, pero sí algo que es muy recurrente anualmente: el polvo del Sahara, que algunos patólogos de este país han dicho que viene específicamente la arena del desierto a caer en Nicaragua, como que si este es un fenómeno que solamente afecta a nuestro país, y dejan al margen a toda la zona regional centroamericana que cubre toda América Central. Sí, este es un fenómeno que ocurre periódicamente, ¿verdad? Está muy bien estudiado cómo se produce, cómo puede afectar, cómo incide, digamos, en el periodo, en el clima, ¿verdad? Pero es un fenómeno que afecta a toda la zona digamos, de lo que es el istmo centroamericano, e inclusive partes de la parte sur de Sudamérica y la parte la parte norte de Sudamérica y la parte sur de Norteamérica. Eso no va a tener mayor incidencia, salvo en el aspecto de la lluvia. Gran trascendencia. Posiblemente. Gran trascendencia. Puede haber pequeñas variantes, ¿verdad? Los meteorólogos que estudian esto con mucho detenimiento señalan que puede tener algunas afectaciones por días, ¿verdad? Pero no significa grandes variantes, ¿verdad? Es un fenómeno que ocurre, que pasa y que, bueno, no deja más que el deseo de conocerlo mejor. Lo único que si llueve nos va a caer lodo. Ah, bueno. No hay que andar como de camisa blanca. Exactamente. Doctor Guillermo González, muchísimas gracias por esta explicación tan necesaria. Dentro de 2 días estará consumándose y ejecutándose el segundo ejercicio nacional de protección a la vida
nada más que con la particularidad de que ahora será fundamentalmente virtual. Por su atención, muchísimas gracias. Hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Detalles del momento.